Neurología en 3 minutos. Infarto cerebeloso. Para hablar de las manifestaciones clínicas del infarto cerebeloso es muy importante recordar las arterias que irrigan al cerebelo, pues los síntomas del paciente van a presentarse dependiendo a qué región del cerebelo es donde deja de recibir sangre y de las estructuras vecinas del tronco encefálico que se van a encontrar comprometidas. El cerebelo está irrigado por 3 arterias principales que nacen del sistema vertebrovascular. La primera es la arteria cerebelosa superior y la conocemos con la abreviatura de SCA. Esta está encargada de irrigar los hemisferios superiores del cerebelo, el vermis superior y los núcleos cerebelosos profundos. Los principales síntomas cuando esta arteria está afectada: ataxia de las extremidades. Este es el síntoma característico y aquí el paciente no puede coordinar correctamente los movimientos. Se presenta dismetría, pues al querer intentar tocarse la nariz, el paciente falla. De manera general, el paciente va a presentar movimientos lentos e imprecisos y esto se debe a que una de las funciones del cerebelo es poder comparar movimiento planeado con el movimiento ejecutado y corregir errores, pero cuando se infarta esta zona, ya esta corrección no se puede dar. Otro síntoma es la ataxia de la marcha. El paciente va a caminar como si estuviera ebrio y se va a desviar hacia el lado del infarto y también va a presentar dificultad para mantenerse de pie. Otro síntoma va a ser la disartria cerebelosa. Aquí el paciente va a tener un habla lento, entrecortada, como que si sus palabras están separadas por sílabas. Aquí no existe una debilidad de la lengua, pero sí hay una alteración en la coordinación de los músculos del habla. También va a presentarse el temblor de intención. Aquí el brazo va a temblar cada que el paciente intente alcanzar algún objeto. También puede presentarse nistagmo, que es el movimiento involuntario de los ojos, la visión borrosa o la visión en movimiento. Ahora los síntomas que va a presentar el paciente si el infarto se va a encontrar en la arteria cerebelosa anteroinferior o en su abreviatura AICA. Esta arteria va a irrigar la parte inferior del cerebelo, el puente lateral, el núcleo facial, el núcleo vestibular y en muchas ocasiones la arteria laberíntica. Cuando hay afectación en esta arteria, los síntomas que va a presentar el paciente van a ser tanto cerebelosos como de nervios craneales. Los síntomas que se va a presentar va a ser ataxia y esta va a ser similar al del infarto de la arteria cerebelosa superior. El siguiente síntoma es vértigo. Este síntoma es muy frecuente. Aquí el paciente va a sentir que todo le da vuelta, va a irse acompañado de náuseas, de vómito y de la incapacidad de mantenerse sentado. Otro síntoma muy evidente va a ser el nistagmo. Uno de los síntomas más importantes en el infarto de esta arteria es la hipoacusia, pues aquí el paciente puede presentar disminución súbita de la audición y esta puede ser unilateral. También puede presentar tinnitus. Aquí el paciente puede escuchar pitidos o zumbidos. Aquí también otro síntoma característico es la parálisis facial periférica. Aquí el paciente no puede cerrar el ojo, se le cae la comisura labial o no puede arrugar la frente. También puede aparecer la disminución del lagrimeo. Un dato importante entonces para recordar: si el paciente presenta alteración facial y auditiva, debemos pensar en un infarto de la arteria cerebelosa anteroinferior. Ahora, la tercera arteria que irriga el cerebelo es la arteria cerebelosa posteroinferior, que en su abreviatura vamos a mencionarla como PICA. Esta va a irrigar la parte inferior del cerebelo, el vermis inferior y la parte del bulbo lateral. Cuando el infarto se presenta en esta arteria, los síntomas van a ser los siguientes: vértigo intenso. Este suele ser el síntoma inicial. El paciente manifiesta que presenta giro del ambiente, náuseas, vómito. También se va a presentar de manera muy frecuente el nistagmo. También puede presentarse ataxia, que puede afectar tanto a la marcha, al tronco o a los brazos. Y también se puede presentar disfagia, y de hecho es el signo más importante, porque el paciente aquí tiene dificultad para tragar, a tal punto que se le dificulta tragar líquidos. Aquí también puede haber disfonía, es decir, la voz del paciente se vuelve ronca y débil. La afectación a esta arteria da como resultado el síndrome de Horner ipsilateral. Está dado por ptosis, miosis y disminución de la sudoración facial. Y también puede haber una pérdida de la sensibilidad, con la característica de que hay pérdida del dolor y de la temperatura en la parte de la cara en el mismo lado del infarto, con la pérdida del dolor y de la temperatura en el cuerpo del lado contrario de la lesión. Otro signo característico es el hipointratable. Puede aparecer por la irritación de los centros vulvares. Ahora hagamos un resumen. En la arteria cerebelosa superior predomina el déficit de la coordinación. En el infarto de la arteria cerebelosa anteroinferior predomina la ataxia, déficit de audición y parálisis facial periférica. Y en el infarto de la arteria cerebelosa posteroinferior piensa en ataxia, disfagia, disfonía, sumado a la presentación del síndrome de Horner.